Bueno, vamos a arrancar con el tema parámetros eléctricos que ya está publicado. No sé si lo están viendo ya. Sí, profe. Una consulta. Sí, se ve. Sí. Esa fecha del 14 que teníamos planeada, ¿se va a mover entonces? Sí. No. El miércoles que viene tenemos clase y el 15, el jueves 15, que nos la cede el ingeniero Plenkovic, estaríamos acomodando el tercer parcial, que tiene que Bien. ver con el práctico 1, 2, 3, 4 y 5, este que vemos ahora. Perfecto, ingeniero, gracias. Bueno, esto, aquello que supongo que ya lo han bajado, vamos a hacer todas las explicaciones de esto que vamos a ver. Esta es la parte donde ya entramos a calcular la máquina. Hasta acá vimos cómo eran los arrollamientos del inducido, las distintas formas de conectarlo. También subimos todos los ejercicios de esto para que ustedes practiquen. Bueno, esta unidad número 5, trabajo práctico número 5, es parámetros y magnitudes eléctricas de máquinas de corriente continua. Nosotros hemos visto que para que la máquina funcione, ¿sí? La máquina de corriente continua, la producción de la fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Cuando grabamos el tema de los boinados, era que un conductor cortaba líneas de fuerza de un campo magnético estable, y ese conductor, si se movía a una velocidad constante, cortaba líneas de fuerza, y en esa acción se generaba una fuerza electromotriz, el principio de la ley de Lenz, ¿no? De Faraday-Lenz. Estos conductores que hemos visto que están conectados en la periferia del rotor, inducen una fuerza electromotriz. Y al estar cerrado el conductor, en ese conductor se genera una corriente. ¿Está bien? La electromotriz, por esta ley que decíamos, Faraday-Lenz, era proporcional a la inducción B, a la longitud del conductor que corta línea de fuerza y la velocidad con que se desplaza. Bueno, acá tenemos un corte de un esquema de cómo sería la máquina, una máquina en este caso con dos polos, ¿sí? El sentido del flujo magnético está cortando al conductor que está pasando, en este caso, en la parte superior. Si estamos tomando un solo elemento de bobina. B es la inducción, que tiene que ver con el flujo, ¿sí? L es la longitud del conductor que corta línea de fuerza. Fíjense, acá en el corte están los polos, es decir, está de frente y de costado. L es la longitud que corta las líneas de fuerza que están pasando, que salen de un polo y entran por el otro. Y B es la velocidad con que se está desplazando. Esa B después la indicamos como velocidad, ¿sí? Después la vamos a ver cómo se convierte en angular. Si la longitud, cuando la máquina ya está construida, esta longitud no la podemos variar y la velocidad la mantenemos constante, los valores instantáneos de la fuerza electromotriz van a ser proporcionales a la inducción. Y lo que decía recién, si la bobina está cerrada, ¿sí? Tiene una resistencia eléctrica, entonces al circular, al estar bajo los efectos de una tensión, de una fuerza electromotriz, el conductor cerrado, se genera en él una corriente que va a ser proporcional a esa fuerza electromotriz, esto por ley de Ohm. En el gráfico que tenemos abajo a la derecha sería la curva ¿se acuerdan que la hicimos nosotros? La curva de inducción, ¿sí? Vea la inducción en el aire, es decir,
pasaba por las zonas neutras, en este caso 2 zonas neutras. Tenemos dos partes de zonas neutras, 1 y 2, porque tiene 2 polos, hay tantas zonas neutras como polos. En esta parte, en la parte superior, ahí que la ven plana, es donde sería constante. La hemos considerado constante abajo del en todo el recorrido del polo, y después, cuando sale, pierde la acción 1, llega a la zona neutra, y ahí no hay inducción, y la que está invertida sería la del otro polo. La distancia que hay entre las zonas neutras, ¿sí?, se llama paso polar, T sub P. Esa sería la inducción, y en ese recorrido T sub P, ¿sí?, T sub P es esta distancia, que sería la misma que hay entre las zonas neutras. La zona neutra estaría, ahí la estoy indicando con la flecha, ¿la alcanzan a ver? ¿Está bien? Y el ancho, este ancho de bobina, es igual a esta T sub P, que se llama paso polar. No sé por qué no va, recién salto sola. Bueno, vamos a ver cómo se calcula la resistencia eléctrica de los arrollamientos, el inducido. Bueno, en las figuras que tenemos, la fotografía que tenemos ya son las mismas que estuvimos viendo cuando diseñábamos la máquina. Tenemos un elemento, una bobina, que tiene, en este caso, varias espiras en esa bobina, varios conductores dentro del mismo elemento, del mismo cuerpo, con un principio y un final. Y bueno, en la parte que está indicada con el número 1 serían los lados de la bobina que cortan, hace activo le llama, que corta líneas de fuerza. Esta parte y esta parte son las que están cortando líneas de fuerza. Y la 2 en general, la parte 2 que está indicada con 2, que sería el cierre, ¿se acuerdan que veíamos por detrás? Y el cierre por el frente de la bobina, se llaman cabeza de bobina. En la figura central tenemos también una figura que ya habíamos cargado, donde está indicado como que el ancho de la bobina es igual al paso polar. L es la longitud, que es lo que está dentro del inducido y está cortando línea de fuerza, y el ancho de bobina se llama paso polar. Cuando ese ancho de bobina, T sub P, es igual al ancho de bobina que nosotros calculamos, que se llama I sub 1 en cualquiera de los tipos de bobinados, el paso se llama diametral, porque me vuelvo para atrás, el paso de esta bobina se llama diametral, porque es como que tiene el diámetro, figuraría el diámetro de ese inducido. Cuando tiene 4 polos, evidentemente es más corto, ¿sí? Pero en el sentido figurado se llama diametral. Y cuando también lo veíamos, que cuando era más corto, era menor que I sub 1, el paso era cortado, y cuando era mayor que I sub 1, el paso era alargado. ¿Sí? En el inducido, en el arrollamiento imbricado, eso lo determinaba el valor de B, ese número de discrepancia. No sé por qué no pasa. Bueno, volvimos a la bobina. En este caso, el ancho de bobina es el paso polar, y aquí digamos, representamos con la figura que está a la derecha, como si fueran de 4 polos, es decir, tiene 4 escobillas, y bueno, el paso polar se mide de esta manera. En la otra se medía, se llama diametral, y en este caso se llama, el paso polar también se llama paso diametral en forma genérica, ¿sí? Este es el diámetro, D es la medida del diámetro inducido, L es el lado activo, T sub P el paso polar.
Bueno, se puede calcular con mucho acierto, ¿sí? La longitud media de la cabeza de bovina se estima que es igual a 1,5 por el paso polar, 1,5 de T sub P. Ahí está la definición de paso polar, distancia entre dos zonas neutras o entre las líneas medias polares, medidas se mide en centímetros, están medidas en la periferia del inducido, en el perímetro del inducido. Bueno, esto es una cuestión geométrica, ¿sí? El paso polar es pi por diámetro sobre 2p y se da en centímetros. La longitud que tendría una espira media, la longitud sería todo el conductor de una espira, la longitud media de un conductor en el arrollamiento inducido, entonces va a ser igual a la longitud más un medio el paso polar, más 1,5 el paso polar, por 0,01 para llevarlo a metro, porque metro va a ser la unidad con la que vamos a trabajar. Tanto la longitud como el paso polar están en centímetros. Nosotros acá estamos sacando la longitud de un conductor, de una espira. Si n' es la cantidad de conductores que lleva el inducido, es decir, todos los conductores que lleva el inducido, no confundir con los lados de bobina. Siempre va a haber dos lados de bobina, ¿sí? Y si hay 20 elementos, hay 40 lados de bobina. ¿Está bien? Entonces, no confundir n' es la cantidad de conductores que lleva el inducido. Es la cantidad de espiras que tiene todo el inducido. Entonces, multiplicamos una espira o una vuelta, el largo de un conductor, por el número total de conductores, ¿sí? Esto nos da una distancia en mayúscula, en metros, con L mayúscula, del arrollamiento del inducido. En algunos casos se van a encontrar en algunos textos como LA, al inducido lo llama armadura, ¿sí? O LAR, como LAR. En este caso, LAI es arrollamiento del inducido. La longitud del arrollamiento del inducido. Entonces, la longitud de los conductores. ¿Se acuerdan que nosotros colocábamos las bobinas y las conectábamos en serie a un grupo de bobinas y después en paralelo? Entonces, la longitud de los conductores conectados en serie en una rama va a ser igual a la longitud dividido el número de ramas en paralelo, 2A. Seguimos con el cálculo de este. Entonces, la resistencia en una rama va a ser igual al largo de los conductores, al largo total de los conductores por ρ. Acuérdense la fórmula de resistencia, ρ por L sobre S, ¿está bien? El ρ por el largo del conductor, ¿sí? Sobre 2A, porque está midiendo una rama, sobre 2A. Acuérdense que las ramas están en paralelo, es decir, cada una de las ramas son iguales, ¿está bien? Entonces, todas las bobinas que están conectadas en paralelo en una rama, sería este el cálculo de la resistencia. Longitud del conductor era LAI sobre 2A, ρ y la sección. Ese es un resultado que nos va a dar en ohm. Ese ahí sería la sección de los conductores del arrollamiento inducido. ¿Está bien? En milímetros cuadrados. ρ es la resistencia específica del conductor. Y si el conductor es de cobre electrolítico, tiene estos valores: 0,0175 ohm milímetro cuadrado por metro cuando lo consideramos en reposo. Se toma 20 grados. Y a ρ a 75 grados es igual a 0,0215, la misma unidad, ohm milímetro cuadrado por metro, cuando es a 75 grados. Es decir, este valor se utiliza para calcular la resistencia en reposo con la máquina parada, y este valor es el que se utiliza con la máquina trabajando. Perdón, con la máquina trabajando a temperatura de trabajo, que consideramos 75 grados. Como 2A es el número de ramas que está conectado en paralelo, la resistencia total del arrollamiento inducido, RAI,
resistencia al arrollamiento inducido es igual a esta resistencia de una rama sobre 2A. Acuérdense que las ramas están en paralelo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería la resistencia esta? Va a ser mayor que esta, porque cuando las ramas están en paralelo, acuérdense que es menor que la menor. ¿Está bien? Bueno, entonces este valor es igual al largo de todos los conductores por ρ, a la temperatura que se elija, sobre 2A al cuadrado, ¿sí? Por la sección. Y esto da en ohm. Esta es una fórmula, está remarcada porque es importante. Ya lo dijimos la vez pasada, sería el símbolo del arrollamiento. Es decir, que este arrollamiento tiene todo el arrollamiento inducido, todo este inducido, que es el símbolo del inducido en la máquina, va a tener esta resistencia. Calculamos la resistencia, es decir, hemos calculado todas las resistencias de todo el arrollamiento. Fíjense, acá hay una, 2, 3, 4 ramas en paralelo, y este es un circuito que es arrollamiento imbricado o paralelo, y este es un circuito ondulado o serie, tiene 2 ramas en paralelo. Acuérdense que n es el número de cierres. Acá tenemos un solo cierre y acá también un solo cierre, entonces en este caso 2A es igual a 2P y en este caso 2A es igual a 2. Estos son los ejemplos que hicimos nosotros. Hemos copiado todo esto. 2A es el número de ramas en paralelo, están remarcadas esta fórmula porque son importantes. Entonces, la corriente, estamos viendo cómo es la intensidad que circula por una rama, es decir, la intensidad que circula por acá, que circula por la rama del inducido, es igual a la corriente total que va a circular por inducido sobre el número de ramas en paralelo. Y sub ahí es la corriente total que pasa por los bornes del inducido. ¿Está bien? Ahí la tienen marcada. ¿Cómo es el valor? La corriente que pasa por la rama del inducido es I sub AI. ¿Está bien? Entra por un lado y sale por el otro borne. Entra por el borne positivo y sale por el borne negativo. Eso implica que vamos a tener 4 corrientes circulando por el inducido, es decir, la corriente por Kirchhoff se reparte en 4 ramas, en cada una de las ramas, y siempre es igual a este valor. En este caso tenemos 4 y en este caso tenemos 2. 2 corrientes y en el otro caso 4 corrientes. Estamos aplicando este criterio. ¿Cómo se determina la corriente que pasa por cada conductor? ¿Para qué es importante esto? Y para determinar, sabiendo la corriente que va a pasar, yo puedo calcular la sección. Y eso me va a ir dando ya el diseño de la máquina. Esta es la manera de calcular la intensidad de la corriente en una rama del arrollamiento. Decíamos que se genera una fuerza electromotriz. Bueno, ¿cuánto vale eso? Nosotros hicimos todos los cálculos, digamos, gráficos a través de los fasores de estos vectores, que lo íbamos ubicando de acuerdo a la posición relativa que tenía cada uno de los conductores, los íbamos ubicando y armando un gráfico, digamos, y sacamos una solución gráfica. Bueno, el campo magnético o el flujo creado por vapor vuelta o fuerza magnetomotriz, que es lo que está saliendo de un polo y está entrando en el otro, a lo largo del perímetro inducido, y afectan los conductores que están alojados en él. Al girar el inducido, dijimos, se genera en cada uno de ellos una fuerza electromotriz que tiene que ver con la inducción y que tiene que ver, ya lo vimos a todo esto cuando hicimos el polígono y la estrella de tensiones, que tiene que ver con el lugar que ocupe. Acuérdense que no todos los conductores, esto que estoy indicando acá, no están cortados en líneas de fuerza, y cada uno de estos corta líneas de fuerza y genera en él una fuerza electromotriz que tiene que ver con la posición que ocupa. Esta inducción o densidad de flujo es proporcional al flujo del polo. ¿Está bien? Entonces, esta inducción media, ¿por qué le decimos media? Porque la tomamos en forma general. No todos los conductores están en la misma posición. Va a ser igual al flujo sobre T sub P por L. ¿Qué era T sub P por L? Es la superficie de donde sale el flujo. ¿Cómo lo medimos? Me vuelvo para atrás. Perdón.
vuelvo para atrás. Sería esta superficie, este largo por este ancho, que tiene que ver con el polo, la influencia del polo, tiene que ver con el paso polar, esta medida es la misma que esta, ¿sí? El paso polar, y en profundidad de la pantalla sería por esta longitud. Esos son los valores que aparecen acá. Esto es fórmula. La inducción es flujo sobre superficie. Esto se mide en Gauss o en Tesla. El Gauss en el sistema CGS y Tesla en el sistema internacional. Un Tesla es igual a 10 a la 4 Gauss. La fuerza electromotriz media, es decir, si esta es la inducción, la fuerza electromotriz, volviendo a la fórmula que vimos al principio, va a ser igual a la inducción media, en general, tomándolo en forma general, por el largo del conductor, por la velocidad, y por 10 a la menos 8 para que diera en volt. Esta es la fuerza electromotriz de un conductor. El número total de conductores o bobinas conectadas en serie es n' sobre 2a, es el número de conductores sobre el número de ramas en paralelo. Entonces, ¿se acuerdan que cada una de las bobinas era como un generador, como una pila? Teníamos, en los ejemplos, 4 pilas y teníamos 4 ramas, es decir, el total es lo que genera una rama al estar en paralelo. ¿Está bien? La tensión es común. Bueno, haciendo el reemplazo de esa longitud, n sobre 2a, la fuerza electromotriz va a ser en función de la cantidad de conductores y el número de ramas en paralelo. Hacemos el reemplazo, ¿sí? Vamos reemplazando por partes, ¿verdad? Lo que es fuerza electromotriz media, si el inducido gira a n revoluciones por minuto, en este caso, el paso polar le decíamos que era pi por diámetro sobre 2p, la velocidad con la que giran en centímetros es pi por diámetro por n sobre 60. Eso para que den centímetros por segundo. Bueno, y esta es la fórmula, haciendo todos los reemplazos, esta es la fórmula, también está remarcada, de la fuerza electromotriz del inducido. Es muy importante esta fuerza porque es la que genera el inducido cuando la máquina está funcionando. En un generador es lo que genera para entregar tensión y en un motor es la fuerza electromotriz que se opone a la tensión que se aplica. ¿Está bien? Se tiene que, en el equilibrio de la fórmula, la van a ver, todo esto ustedes lo han visto en el teórico, supongo, ¿no? Pero un poco acomodarnos en el práctico. Va a ser igual al flujo por el número de revoluciones, por el número de conductores, por P, el número de pares de polo, en este caso P, sobre 60A. Acá sería 2P y 2A, bueno, esos dos se están simplificando, y esta es la fórmula que nos permite determinar la fuerza electromotriz que genera una máquina de corriente continua entre escobillas situadas en zona neutra. Cuando la máquina está construida, el número de conductores, el número de polos y el número de ramas son constantes, es decir, ya está construida. Entonces yo puedo hacer... Ajá, acá se termina. Qué raro. Sí, es raro, sí. Puedo hacer, si estos valores son constantes, la fuerza electromotriz entonces va a depender del flujo y del número de vueltas, porque estos valores no lo cambian. Si un generador o un dínamo, acuérdense que el generador en corriente continua antes se llamaba dínamo, se mantiene constante la velocidad, entonces si mantenemos constante la velocidad, porque al ser un generador yo le estoy aportando el movimiento mecánico con número de vuelta constante, va a ser igual a otra constante por el flujo. Es decir, la fuerza electromotriz depende exclusivamente del flujo, directamente proporcional. ¿Qué es lo que dice ahí? Con una velocidad constante, la fuerza electromotriz generada en el inducido son directamente proporcionales al flujo magnético respectivo. Entonces, cuando yo comparo flujos, para una tensión tengo un flujo, para otra fuerza electromotriz tengo otro flujo.
Si al revés se mantiene constante el flujo, que sería en caso de una excitación independiente, o si fueran polo fijo, aparece, bueno, la llamamos K1, es decir, aparece otra constante. La diferenciamos de esta porque acá el que está manteniendo el constante es el flujo. Entonces, siendo el flujo magnético constante, la fuerza electromotriz generada en el inducido son directamente proporcionales al número de vueltas. Es decir, fíjense, son dos parámetros muy importantes, el flujo y el número de vueltas. Influyen en las máquinas de corriente continua. Acá hacemos la misma comparación. Bueno, vamos a ver, acá dijimos un generador motor, vamos a ver cómo se calcula en un generador de excitación independiente. ¿Por qué se llama excitación independiente? Porque la excitación no tiene nada que ver, es como si fueran, en este caso está dibujado como una bobina de excitación, los amperes vueltas de excitación, pero son de una fuente ajena a la máquina. Después vamos a ver cuando son autoexcitadas. Ya lo han visto ustedes. Es decir, que este flujo va a ser constante. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, que es un generador de excitación independiente. ¿Qué es un generador? Es el que va a entregar tensión a la red. En este caso, la red está U sub B, tensión en bornes. En este inducido, que tiene una determinada resistencia que ya calculamos, y entre los bornes A y B se va a generar una fuerza electromotriz como la que hemos calculado. Cuando el generador está en vacío, es decir, que acá no tiene carga, la fuerza, la tensión en bornes que va a entregar ese generador es igual a la fuerza electromotriz que genera el inducido. Tomen en cuenta bien esto, es decir, en un generador, la fuerza electromotriz que se genera en el inducido es la principal y a partir de ahí va a entregar es lo que va a entregar la máquina en bornes. Si cuando acá le colocamos una carga, al circuito, es decir, esto ya no está en vacío, sino que colocamos una carga, va a empezar a circular una corriente. Una corriente por este circuito, acá tendría que haber dibujado una carga acá, va a empezar a circular corriente por este circuito, y al circular corriente y acá haber una resistencia, va a haber una caída de tensión. Es decir, esa caída de tensión va a ser igual a la corriente que está circulando por el inducido, que se llama I sub I, dividido, por el número, por la resistencia del inducido. Al pasar corriente por acá, por las escobillas en el colector, aumenta la caída de tensión porque esas escobillas son de contacto. Es decir, va a depender de la presión, de la presión que tenga la escobilla contra el colector, el material de las escobillas, bueno, todo eso, hay una resistencia, entonces ahí vamos a tener otra caída de tensión que la llamamos U sub E, debido a la resistencia de contacto. Esa resistencia de contacto, les decía, depende de material, densidad de corriente, la presión, en general, salvo indicación en contrario, la fuerza, esa caída de tensión por las escobillas es 1 volt por escobilla. 1 volt por escobilla. Por escobilla hablando siempre de del grupo de escobillas. 1 volt por escobilla. Siempre vamos a tener una positiva, aunque nosotros tengamos 4 polos, vamos a tener 4 escobillas, 1 volt por escobilla significa 1 volt para la positiva y 1 volt para la negativa. No importa si son 2, 4, 6 o 2 nomás, 1 volt. Entonces, la tensión que se genera en el inducido, otra fórmula importante a tomar en cuenta, va a ser igual. Cuando está funcionando con carga en general, la tensión que va a salir en los bornes del generador va a ser igual a la fuerza electromotriz que se genera en el inducido, ¿sí? De la forma que vimos nosotros, cortando el línea de fuerza, sumamos todas las tensiones, y tiene que absorber las caídas de tensión que tenemos en este circuito, que sería la caída de tensión en el arrollamiento inducido y la caída de tensión en los bornes del inducido, es decir, en las escobillas.
ese valor va a dar en volt. Tensión en bornes de un generador funcionando con carga. ¿Está bien? Si no tiene carga, esto, digamos, no hay caídas de tensión y la tensión en borne va a ser igual a la fuerza electromotriz, que es lo que planteamos al principio. Vamos a ver, vimos un generador, ahora vamos a ver un motor. ¿Sí? Fíjense, en el gráfico de un motor de excitación independiente, en vez de un generador es un motor. Pero en este caso, fíjense que la corriente ahora, la tensión, se aplica en estos bornes, es un motor. Antes hacíamos girar el inducido, en el generador hacíamos girar el inducido y teníamos tensión en borne. En este caso ponemos tensión en borne y como corta al circular corriente por los conductores inducidos que están cortando líneas de fuerza, se genera en ello una fuerza, la regla de la mano izquierda. ¿Se acuerdan? Ese principio de que se genera una fuerza, es decir, los conductores al circular corriente generan un campo magnético que se suma o se contrarresta con el campo magnético principal, que en este caso sería esta bobina, y genera una fuerza. Eso hace que se desplace. Al girar inducido, empiezan a cortar líneas de fuerza y también se induce una fuerza electromotriz por el mismo principio, que es del mismo valor, que es igual que la que estuvimos viendo. Volvemos a expresar la misma forma. En este caso, la tensión aplicada tiene que contrarrestar la fuerza electromotriz que se va a generar en este caso como motor, además de la caída de tensión en el inducido y en las escobillas. Si ustedes se fijan, esta es la tensión en borne de un motor funcionando en carga. ¿Se dan cuenta la diferencia que hay? Sí, profe, sí. Es decir, Sí. acá la tensión que yo tengo que aplicar suma las tres tensiones. En el caso anterior, la tensión que vamos a recibir resta de la fuerza electromotriz. ¿Se dan cuenta? Es decir, que todo nace acá. Todo nace acá en el generador. Mientras que en el motor Se suma en el motor. tenemos que sumar la tensión que tenemos que aplicar, tiene que contrarrestar la fuerza electromotriz que se va a generar más las caídas de tensión. Es importante que observen bien esto, ¿no? Bueno, nos queda un minuto. Arrancamos con este tema. No sé si ha estado claro, he venido muy rápido hasta acá. Ingeniero, ¿no era que la facultad ya tenía Zoom Premium? Somos dos con Ingeniero Palazzolo y usted, que estamos con lo mismo.